me gustaría a mí, además de agradecerles mucho, y este espacio pues es eso, ¿no? Como darles, que la gente tenga el privilegio de conocer su trabajo, su trayectoria, y sobre todo por las bondades de la educación sexual infantil. Entonces nos gustaría empezar con eso, que nos gustaría empezar con que si nos pudieran compartir qué es lo que más les ha gustado o algo que les ha gustado mucho de ser educadoras sexuales infantiles. Algo que les llene, que les guste, que les apasione, que no sé, algo que quieran compartir de las muchas cosas que ha de haber. Bueno, ya nos pusimos de acuerdo, Vicenta y yo, que yo voy a comenzar a contestar la primera y Muy ella la bien. segunda. Entonces, Equidad. en esta primera respuesta, yo me quedé pensando cuando nos mandaste las tres preguntas, que son, en primera, profundas, porque es, ¿qué es lo que más te gusta de ser educadora sexual infantil? A mí me fascina ser educadora sexual en general. Pero la verdad, ser educadora sexual infantil es algo como si fuera un bálsamo. No me lo esperaba porque yo quería hablar de estos temas, pero siempre me ubicaba más hablándola con adultos desde que me estaba yo formando en los temas. Fue hasta que surgió la necesidad de apoyar a la doctora Esther Corona, ¿no? Yo veía el trabajo que hacía Selma en colegios, en escuelas, y me parecía maravilloso. Lo conocía, lo sabía, la había visto, era bonito, pero yo no lo había hecho hasta que se dio la oportunidad porque necesitábamos, ahora sí que un ejército de educadores de la sexualidad y educadoras de la sexualidad, y ellas y ellos fueron nuestros alumnos del tópico de sexualidad humana de generaciones de los 90 allá en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Psicología. Entonces, junto con Selma, Roberto Guadarrama, Ofelia Reyes, Memo Egremi, que trabajaba en ese tiempo en AMES, no sé si la misma Esther colaboró o no, pero delegaron en Selma como líder académica el diseñar el currículum, o sea, la currícula de los temas que se iban a ver en colegios enteros, contratos que había hecho Esther Corona de colegios, ahora sí que como dijera, ya saben quién, fifis, de colegios fifis, entonces, como ya en el tópico de sexualidad yo había hecho prácticas con mis alumnos de ir a escuelas y de ver, pero sobre todo era en secundarias. Entonces, cuando fue necesario, ¿no? Trabajar con primarias, a mí me fascinó trabajar con primarias y preescolar por varias razones, y ahí van en concreto. Te obliga a ser mucho más flexible que siendo educadora sexual de adultos. Tienes, de por sí con adultos y con adultos de un perfil popular, ¿no? De la gente de a pie, como decimos, la gente de base te exige traducir mucho las palabras científicas, técnicas. Con las niñas y los niños te exige mucho más, ¿no? Me gustó que me tenía que sentar en el suelo, que no tenía que ir de zapatillas y medias, y que me podía ir vestida relajada, y poner en cuclillas, que se necesita hasta flexibilidad de rodillas, por eso de pantorrillas y de nachas, de literal, de sentarte en el piso, hablar con ellos. Entonces, entras a un mundo interno de la niña que vive adentro de mí, la lúdica, la creativa, y todo el tiempo estás, ¿qué siento? ¿Qué no le diría? ¿Qué le tengo que decir? ¿Hasta dónde limitar? ¿Cómo no exponerlo? ¿Cómo cuidarlo? ¿Cómo contestarle sin lastimarlo, sin darle falsas ideas, sin mitos? Exige mucho más la educación sexual infantil, y si se han fijado en el país en general, somos mucho menos las que hacemos educación sexual infantil que los que hacen educación sexual a público abierto o a universitarios, a prepa.
a adolescentes y en general, porque exige materiales especiales, exige muchas cosas. Entonces, lo que más me gusta es entrar y salir a ese mundo interno. Y ahorita que cuando lleguemos al punto de compartir experiencias de aprendizaje, ven que en todo momento el educador de la sexualidad tiene que colocarse aquí como un Pepe Grillo que te diga, no te pases, calma, esto no observa bien su carita, alguien no te entendió, cómo vas a meter a la niña, al niño que está hasta allá, el manejo de grupo, a la vez, la disciplina, el orden, ¿no? Todo, que todos te escuchen, etcétera, etcétera. Es como una educación valoral y estás en lo ético todo el tiempo. Es una educación científica y estás en los conceptos, pero traduciéndolos. Es una arte metodológico o una secuencia de pasos, ¿no? Abrir, desarrollar, cerrar, ¿no? Evaluar las emociones, aprendizajes significativos, y todo eso lo tienes que estar entrando y saliendo a ti, entrando y saliendo. Entonces es un reto, la verdad que te deja bien contenta porque sales con su energía de preescolar y de primaria y reconfortada, así como que no te quieres ir. La verdad, ahora en los colegios Montessori, donde doy clases acá en Los Cabos, ¿no? Donde he tenido la oportunidad de trabajar en algunos colegios públicos y privados acá en Baja California Sur. Me gusta cuando me invitan al recreo o quedarme en el recreo ahí, porque también es una convivencia diferente. Entonces, cuando se da el tiempo, tú me avisas cuando ya, yo puedo seguir hablando, para que nos cortes en el tiempo, me digas, te queda un minuto. Pero lo que exige y lo que me gusta es que con las niñas y los niños se siente la renovación de tu persona, ¿no? Porque como que flexibilizaste todo tu ser para estar ahí. Ni se siente qué edad tiene uno. Yo nomás porque me doy cuenta que el calendario pasó y sé sumar y restar y ya llegué a los 54 sin querer, ¿no? Pero en realidad con ellos me siento como si fueran un primito y yo estuviera jugando con ellos, pero al mismo tiempo no soy su prima, soy la docente y tengo claridad que de lo que se trata es de modelarles la fluidez para hablar del tema, lo natural del tema y lo ético y lo importante y digamos, lo útil de conocer su cuerpo y de saber convivir con los cuerpos de los demás, sean del género que sean, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como todo el tiempo estás trabajando en preescolar, que trabajamos, yo soy mi cuerpo, lo cuido y me siento bien, ¿no? Ya en primaria otros temas, pero todos te exigen ser divertida y flexible. Gracias. No, hombre, gracias a ti, qué padre. O sea, como quien dice, los niños y las niñas te han permitido integrar un montón de aprendizajes y de habilidades y a la vez ser flexible y a la vez estar toda alerta. O sea, me suena como muy conectada con la vida, ¿no? Conectada en todos los sentidos con la vida y además, pues varias de las cosas que dijiste con una responsabilidad de traducir eso para que sea amigable para la edad. Y bueno, termina con esta parte de que a todos nos enamora de salir contenta, de convivir, de vivir, del enriquecimiento afectivo, ¿no? Y esa alegría y esa suerte todavía de poder sentarse en el suelo y como te dicen, tú en qué salón estás, de ahí que de repente puedas decir, oye, yo no estaba en este salón, pero ya me siento como de este salón. Muchas gracias, Eddie, qué bonito. Vicenta, ¿a ti te gustaría platicarnos? ¿Qué te gusta a ti? Bien, fíjense que yo estaba escuchando esta pues hasta intensidad de lo que nos está compartiendo Eddie
y te vas a aventar al segundo Congreso Internacional, como en qué coincidimos quienes nos hemos dedicado por tantos años a estos temas con niños, niñas y adolescentes. Y yo sí creo que hay una parte de qué será lo que me ha dejado de aprendizaje esta experiencia, es que pude rescatar mucho de mi propia niña, ¿sí? Porque yo dejé de ser una niña muy tempranamente, por llamarlo de alguna manera, por adquirir responsabilidades que nadie me impuso, sino que yo solita me las impuse. Y entonces recuerdo algo que sucedía en mi familia, es que no teníamos cuentos, ¿sí? Por eso soy una apasionada de los libros infantiles. Y entonces, como hermana mayor, aunque hay un hermano varón mayor, yo soy la mayor de las mujeres, y entonces en las noches cuando mis hermanos, hermanas decían que querían escuchar un cuento, yo era la encargada del cuento, yo me hice la cuentacuentos. Y entonces hasta les decía yo, bueno, ¿de qué quieren? De borreguito, de princesita, y todos los iba yo inventando sobre la marcha. Y esta es una experiencia que a mí me ha enriquecido mucho porque creo que la pude convertir en una herramienta importante. Pero es que a lo mejor después este cuento va a irse por algo muy triste. No importa. Y yo ya iba como hasta un poquito explorando qué emociones les despertaba a mis hermanos y hermanas escuchar esos cuentos. Entonces, para mí, el estar educando en sexualidad desde hace casi 32 años a niñas y niños de primaria y luego de preescolar, porque a los 2 años, hace 30 años, me convencí que estábamos llegando tardísimo a la educación sexual en primaria y empecé a dar los cursos de preescolar. Pues por eso para mí fue muy importante la caricatura. Caricaturas que yo de niña no había visto, pero que yo sabía que tenían que existir en esa infancia cuando yo era, pues quizás no una infante de 8 años nada más, sino quizás hasta los 12 o 13 años les conté cuentos a mis hermanos. Todavía cuento cuentos, todavía me aviento unos cuentos de pronto, pero a lo que voy es que por eso le encuentro tanto gusto a comprar libros dirigidos a niños y niñas respecto a temas de sexualidad. Y en una ocasión que cuando fue el Congreso Internacional de Educación Sexual en París, fui con 2 colegas muy amigas y entonces pues estábamos en París, ¿no? Y entonces pues sí, aprovechamos de ir a los museos y muchas cosas. Y entonces yo recuerdo que mis amigas y colegas pues se metían a las tiendas a comprar perfumes, ropa, y entonces yo rápido preguntaba por las librerías donde vendían muñecos sexuados, todo esto que pues hace 20 y tantos años no era tan fácil conseguir, aunque ya se conseguían. Y entonces me dijo una de ellas algo que yo nunca me he dado cuenta. Y ella me dijo, Vicenta, ¿tú cómo le haces para que todo lo que tú volteas a ver lo veas en función de lo que es tu trabajo? Y le dije, es que no puedo separar mi vida personal de mi trabajo, porque lo que yo hago me apasiona tanto que está inmerso en mi vida cotidiana, y entonces todo el tiempo estoy alimentando toda esta parte de cómo mejorar mi trabajo, porque leo las noticias, porque veo que en una entrevista de Gema, la de Eddie, lo que ha hecho Selma, lo que hacemos tantos especialistas, y que si ya sacaron otro libro o que si hay otra conferencia o un congreso. ¿Por qué? Porque de eso es de lo que me puedo ir nutriendo y logrando pues actualizarme poco a poco, como lo voy a hacer en tu Congreso Internacional, Gemma, actualizarme. ¿Qué tal? ¿No? Hace rato estaba trabajando en un tema de resiliencia y aquí tú estás hablando de 2 temas de resiliencia, Vicenta. Por un lado,
usar el arte para educar, para elaborar, para cambiar historias, y por otro lado, ayudar a los demás a través de este arte a elaborar y darle a esa niña lo que no tuvo. Indudablemente que ser educador sexual infantil o educadora es parte de nuestra vida. Ahorita te sentí como cuando uno anda enamorado, ¿no? Que vas a la tienda y ves algo para el sujeto de amor, o vas a una comida y se te antoja, y vas a un viaje y se te antoja, o sea, estás pensando todo el tiempo en esa persona. Es como tus hijos, tu proyecto educativo también, ¿no? Exacto. Sí. Y me encanta que usaste la palabra enamorada. Yo creo que esa es la parte. Yo vivo enamorada de mi trabajo, ¿sí? Sí, 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 Exacto. sí, sí. Sí, pues eso es algo muy hermoso, ¿no? Haber encontrado en la vida un proyecto de trabajo que te tenga enamorada, que te tenga satisfecha, que eso es algo súper bonito. Muchas gracias. Y oigan, ¿les gustaría compartir esto? De repente la vida, una mamá, un papá, un niño, una historia, un dibujo, hoy no dejamos de aprender y nos mueve otra vez el tapete y nos crea una experiencia de aprendizaje. ¿Recuerdan alguna que les gustaría compartir? ¿Quieres empezar tú, Eddie? Sí, si quieres, ya la tengo aquí muy con lo que están diciendo, porque a mí me gusta cantar. Yo canto desde que tenía como 6 años y también me tocó una voz muy particular. Yo no pedí la voz que tengo, pero desde chiquita me confunden con mis hermanos, ¿no? Con una voz masculina. Entonces, pues he trabajado todo eso que decía yo de hace rato de meterte a superar cosas tuyas, porque los niños se te acercan. Yo solo tengo obesidad desde hace muchos años y me tocan la panza y me dicen, ¿estás esperando un bebé? No, o te dicen cosas que, o sea, no te esperas que ningún alumno de educación sexual te pregunte cosas, ¿por qué tienes aquí pelitos? ¿No? Porque entonces te hacen cada pregunta así como de mi ser, de cómo, ¿no? O sea, no te metas conmigo. Y entonces la educación de la sexualidad infantil te coloca a mirarte y resolverte, ¿no? Resolverte, trabajarte y llevar material a la psicoterapia y a aceptarte y quererte y así como eres, pues así hacerlo. Y entonces he cantado, por ejemplo, una experiencia de aprendizaje que a mí me gustaría compartir ahora en este colegio que acabo de dar el año pasado, el antepasado, el curso infantes a preescolares. Decía, es que cómo voy a hacer ahora para integrarlos, tengo que hacer algo diferente. Y no me acordaba bien, ¿no? Cómo integrar, porque aparte déjenme decirles que en Montessori van por trienio. Entonces ellos están juntos, los de 3 a 6. Se llama Casa di Bambini, decía María Montessori, casa de niños. Entonces yo decía, pero voy a tenerlos de 3 a 5 juntos, ¿no? Entonces el día anterior dije, pues un rap, porque yo lo que hacía antes ya pasó de moda y ahora voy a hacer un rap. Y entonces empecé, ¿qué voy a trabajar? Ah, ok. Y ya empecé a rapear, ¿no? Yo voy a hablar del cuerpo de los niños, yo voy a hablar, y luego me imaginaba que ellos me contestaban, yo voy a hablar del cuerpo de los niños, yo voy a hablar del cuerpo de las niñas, yo voy a hablar del cuerpo de las niñas, vamos a hablar del cuerpo de nosotros, vamos a hablar del cuerpo de nosotros, vamos a hablar del cuerpo de los otros. Y entonces te sale lo loca, lo histriónica. Y la cancioncita y la payasada y todo, porque no sé, rapear realmente tiene su técnica, yo no la sé,
pero entre un poquito de oído musical, un poquito de desinhibición, soy un poquito extrovertida, ya veo por aquí a Marta Lechuga, y creo que está Abril también, April, ¿no? No sé, y a Elsa, que me conocen, y a Isamar, y a Julia, las veo aquí y ya ven que soy desinhibida, pero aún así me da pena, ¿no? Y con los niños, de todas maneras, yo sabía que yo iba a tener que estar sentada en la sillita chiquitita o hincada. Y entonces se necesita fuerza abdominal para pararte, para hacer como que estás bailando y todo. Pues quién sabe de dónde me sale, pero a mí me sale, ¿no? Y ponerte a escribir. Yo voy a hablar del cuerpo para que no se me olvidara, la tuviera ahí lista y traerla machacando. Y como dice Vicenta, de todo el día anterior, o sea, el día anterior y en la mañana, para que no se me olvide ni la tonadita, ni la letra, ni el sentido, porque era así, cómo van ellos y ellas a moverse para hacerlo divertido para ellos mismos. Entonces ya con otro grupo la fui puliendo y ya la apliqué varios años esa técnica. Ahorita en ese colegio, para darle variedad, están contratando a Roberto Guadarrama, que viene hasta acá a dar el taller, igual desde preescolares hasta secundaria. Y padre, bueno, él tiene sus técnicas, ya lo conocen también ustedes. Si algún día a lo mejor lo puedes invitar, Gema, que también está trabajando con niñas y niños, menos, pero cuando lo invitan tiene todo el background. Y esa experiencia es la que puedo compartir ahorita. Tengo varias otras de cómo te confrontan, ¿no? De preguntas así súper íntimas que te hacen, de niños de tercero, que ahorita, cuando termine, si da tiempo, cuando termine Vicenta, les puedo, otra que te te ponen a parir cuates, como decimos popularmente, te ponen en un reto, ¿no? Pero ya cuando vas desarrollando el colmillo de ser educadora sexual infantil, te sientes hasta torera, cuando se meten con tu vida personal, y ya les puedes contestar de la mejor manera que les sea lo más útil para ellos, ¿no? Y para que aprendan a poner, digamos, a reconocer los límites entre el adulto y ellos mismos, ¿no? Porque esos límites, si por ellos fuera, a lo mejor se romperían, pero el adulto es el que tiene que poner el límite, ¿no? Y eso es una máxima de educación sexual infantil. Haga el niño lo que haga y pregunte lo que pregunte y diga lo que diga y toque lo que toque, tú para que no hagas cosas que no van, ¿no? Ok. Sí, qué padre. Entonces, bueno, por un lado, esta autenticidad en los niños y las niñas de preguntarte todo, pues con el deseo solamente de saber, ¿no? Y tú otra vez traduciendo, que eso es algo que todo el tiempo se está haciendo para la edad, ¿no? De mi mente adulta a tu mente chiquita. Pero qué padre que te dan y te das la oportunidad de ser ese tipo de educadora sexual que canta, que se mueve, que se emociona, que rescata otra vez, como comentó Vicenta, ¿no? La parte linda, bueno, no linda, sino la parte infantil, creativa, que se Lúdica. atreve a convivir con ellos y ellas, que puede romper una serie de barreras y llegar a un grado de autenticidad parecido al de ellas, ¿no? Y aparte te emocionas y aparte te vuelves creativa, y pues eso también, a lo mejor no son nada más ellos, sino también esos cambios en ti, esas actitudes que te sacan esa sonrisa terminando la sesión, ¿no, Eddie? Uh-huh. Sí, todo el tiempo me divierto. Realmente es apasionante, retador y divertido. Es Ajá. vitalizante, es una cosa, por eso digo que es como un Sí, bálsamo que llegó a mí sin esperarlo. Y pues aquí sí, está Selma y se lo vuelvo a agradecer infinitamente, sí. porque a mí en sexualidad me formó Ruth González, pero Ruth Ajá, González es racional, ¿no? Ruth ajá. González es técnica y Selma es muy, muy, muy sensible Más y muy afectiva, más, creativa. ajá. Ajá.
muy, muy afectiva. Las dos son muy afectivas, fueron muy afectivas conmigo, pero en el caso de Ruth, ella es muy precisa para los... Por ejemplo, ella, o sea, es excelente para educar sexualmente a un magistrado. A alguien de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es ya totalmente rígido, y ella lo hace sensible, ¿no? Lo puede hacer conectar con su sensibilidad por la forma en que tiene de decir las cosas. Pero Selma, o sea, es agua, Selma es agua, que envuelve, agua tibia, ¿no? Un Bueno, jacucito, pero Selma es parece un que jacuzzi. finalmente integraste los dos modelos, ¿no? Porque tienes muy claro algunas cosas que se hacen, que no se hacen, dónde pasarte, dónde no pasarte, dónde convertir, y al mismo tiempo, pues ese como equilibrio que parece que has estado haciendo muy padre, te han ayudado a eso los niños y las niñas. Ok, pues qué Sí. padre. Tú, Vicenta, ¿recuerdas alguna experiencia que te haya generado así un aprendizaje muy importante? Muchas gracias, Edith. Pues yo suelo hacer mucho esta autorreferencia porque no puedo separar muchas cosas de mi persona, de lo que es mi forma de trabajo profesional. Y hace algunos años, cuando iba yo a cumplir 50 años, me acuerdo que dije, me tengo que ir preparando porque va a llegar el momento donde los niños y las niñas, sobre todo los de preescolar, me vean muy grande. Yo creo que no habían pasado 3 meses cuando estaba yo en una escuela y entonces yo estaba ya instalada en el salón de clases, los niños venían del recreo a su plática de sexualidad y entonces venían así en filita, uno agarrándose de las manitas del otro o de la otra, y el que iba mero al frente me dice, ¿y tú, abuelita, de quién eres? Y le digo, no, no soy abuelita de ninguno de los de aquí, soy la maestra, porque para entender más fácilmente con pequeños soy la maestra que les va a hablar de cómo cuidar nuestro cuerpo, pero esa anécdota para mí es maravillosa porque yo digo, qué bueno que me he ido preparando para mis diferentes etapas de la vida, porque eso, si no lo hubiera yo pensado unos meses antes, yo creo que no me hubiera causado la sonrisa que me causó. Y cuando el niño me lo dijo, me dio mucha risa, mucha emoción, como decía Eddie, porque nos conectan en esta parte tan emotiva. Y entonces le pude decir, no, no soy abuelita de ninguno del salón, ¿no? Y otra cosa que recuerdo y que lo había olvidado ya, pero hace muchos años en un colegio judío yo estaba hablando de la menstruación. Y entonces recuerdo que un chavo de unos 15 años aproximadamente, muy serio el chico, me dice, oye Vicenta, pero a ver, ¿cuál es el riesgo de tener relaciones sexuales durante la menstruación? ¿Existe algún problema? Y el chico que estaba atrás de él le toca el hombro, el chico se voltea y el de atrás le dice, acuérdate que somos judíos y los judíos no tenemos relaciones sexuales cuando una mujer menstrua. Y el chico que lo había preguntado se volteó y le dijo, ¿me permites? Esa parte ya la sé, pero quiero saber si hay alguna razón científica por la cual no se deba de tener relaciones sexuales. A mí esa experiencia, yo dije, qué maravilloso ser humano este chico de 15 años, que con todo y lo ortodoxo que puede ser algunos grupos, él se permite cuestionarse. Si bueno, esto me lo han dicho como a los que somos católicos, nos han dicho una gran cantidad de cosas, e incluso yo siempre en esto de autorreferirme digo, pues de la misma manera que a mí me enseñaron que había que llegar virgen al matrimonio, y ya que tienes al novio con el que te apasionas y con el que vives la intensidad del erotismo, pues te cae aquí el papá, la mamá, los hermanos, los traes colgando un tiempo,
pero te llegan a pesar tanto que los agarras a patadas y los dejas en el camino y que dices, pues eso es lo que me educaron, pero finalmente no es lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Entonces, esa parte de que uno pueda ir rompiendo con los miedos, por ejemplo, porque pues el trabajo finalmente, yo digo que yo los primeros 7 años trabajé con miedo, ¿sí? Pero además me doy cuenta, Eddie mencionaba algo importantísimo, decía, es que son más los especialistas y las especialistas que trabajan con adultos que quienes trabajamos con niños, niñas y adolescentes. Claro, porque hay una diferencia muy grande. Para trabajar con niñas, niños y adolescentes, tienes que trabajar con las mamás y los papás, o las dos mamás o los dos papás. Y eso hace un trabajo que sea mucho más apasionante, a mí me encanta, porque entonces voy de arriba para abajo. Vengo de escuchar al niño de tercero de primaria que cuando les digo que cuando son niños, niñas, nadie tiene derecho a acariciarle ni besarle sus partes íntimas y que se llaman vulva, pene y marco cuáles son esas partes íntimas privadas llamadas genitales. Los que más cambiamos somos los que trabajamos con niños, niñas y adolescentes, porque esos te van moviendo el mundo. Yo digo, los niños y las niñas mueven el mundo. Y cuando la gente dice que no, les digo, ¿y qué tal el calendario escolar? ¿Cómo lo esperamos? Y que si los puentes y que si vienen los niños o no van a la escuela, etcétera. Entonces creo que esta parte rica de trabajar con niños y niñas es todo lo que nos dicen. O por ejemplo, también cuento esta experiencia que les digo que me fui preparando para, pues yo en unos días cumplo 66 años, imagínense, si no me van a ver grande los que tienen 4 o 10 años de edad. Y entonces en esto, durante años, una pregunta típica cuando yo hablo de que una pareja tiene relaciones sexuales con amor y que es algo que causa placer y que si no fuera con placer y de mutuo acuerdo no se vale, pues una pregunta típica, como decía Eddie, es que se van a hacernos preguntas a nosotras y es, ¿y tú también lo haces? ¿Y tú a qué edad lo hiciste por primera vez? ¿Y cada cuánto lo haces? Y por supuesto, por eso es que uno de los 12 pasos de la educación sexual que diseñé dice, recuerda que eres su guía, no eres su mamá, recuerda que eres su mamá, su papá, eres su guía, no su cuate, no su amiga, no su amigo, porque guiamos. Y entonces de pronto de unos 10 o 15 años para acá, dejaron de preguntarme si yo también lo había hecho o lo estaba haciendo. Y eso tiene que ver con la edad. Como me ven grandes los niños de primaria, entonces deducen que ya los grandes no tenemos relaciones sexuales. Por eso parte de la educación sexual que yo manejo es que la pareja decide por siempre hasta qué momento quieren tener una vida íntima y que a menos que haya un problema de salud o un problema de conflicto de pareja, es que dejarán de tener relaciones sexuales algunas parejas. Pero que esta parte de la intimidad sexual, pues es un patrimonio del ser humano y que tenemos derecho a ejercerlo hasta el final de nuestra vida. Fíjate, Gema, que ahorita que estaba diciendo esto, Vicenta, yo me acordé mucho de este chico de tercer año, era de tercer año de un colegio del Pedregal, que al final, cuando nosotras en el Prosexum de la Facultad de Psicología de la UNAM, tenemos una metodología o ahí inventamos la metodología de no llevar un currículum cerrado, de tener un currículum abierto en las escuelas. Esto quiere decir que preguntamos qué entienden por sexualidad para ver de dónde partimos, de dónde partimos. Las que parimos a veces en estas sesiones somos nosotros. Y luego lo demás se ordena con base en lo que los chicos quieren, ¿no? Que va primero, que va después, o nosotros y los padres, la escuela, decidimos 1 o 2 temas y la tercera, cuarta, quinta sesión, según el grado, la deciden ellos y ellas, ¿no?
Entonces, en el último día, preguntas libres. Y este niño, ya después de todos los días y todos los temas que se habían visto, sale con su pregunta libre, ¿no? Y yo tengo una pregunta. Y dice, ¿qué se siente cuando los pelitos del hombre tocan los pelitos de la mujer? ¿No? Y para mí era así sumamente innovadora su pregunta, como dice Vicenta, y fuera así como de una curiosidad común, pero aparte preguntaba sensaciones. Tampoco había un manual para decir, si te preguntan sensaciones, contestas esto o aquello. Pero si pregunta qué se siente, yo sé como adulta que lo que yo sienta es muy mío, ¿no? Y que yo no tengo por qué contarle al niño lo que yo siento y menos generalizarlo a que eso es lo que la humanidad siente, ¿no? Entonces dije, ¿qué sentirá la humanidad? No lo he leído nunca, ¿qué se siente? ¿No? Y dije, recurro a mi experiencia de lo que yo he vivido y digo, y a mi lógica y mi sentido común, ¿no? Y entonces le di la siguiente respuesta. Tome nota, niñas y niños. Norma González, ya te vi, ¿no? Toma nota. Le dije, debe haber personas que sientan agradable, personas que no se den cuenta y personas que sientan alguna incomodidad. Todo es posible, ¿no? Porque depende de muchas cosas. Eso contesté, ¿no? Ahora sí, maestra Selma, estuvo bien, colega Vicenta, Gema, estuvo bien o mal, pero pues como yo ya estaba acostumbrada a que cada que me preguntaban algo y en algún congreso volteaba de inmediato a ver a Selma o a Ruth y ellas me hacían con su manita. Todavía no estaba el Facebook, ¿eh? Dedito arriba me hacían así. Entonces yo ya había entendido la lógica de contestar en educación de la sexualidad. Abre, Socrático, no cierres, ¿no? Imponiendo. Entonces, un poco como dice Juan Guillermo Figueroa, abre, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que dijo el niño? Dice, ¿tú qué sientes? Híjole, y sentí que me puso en la pared. Me puso así, como si me hubiera agarrado de aquí y me hubiera puesto en la pared. Y dice, no, pero ¿tú qué sientes? Y entonces rápidamente dije, este es ya un juego de poder de alumno, profesora, ¿no? Y le dije, lo que yo siento, amablemente, lo que yo sienta es asunto mío, ¿no? Es asunto privado, ¿no? Cada quien decide si cuenta o no cuenta sus cosas privadas, ¿no? Y entonces el niño soltó una lluvia de preguntas. ¿Y tú quieres? ¿Y nos quieres contar? ¿Y a nosotros nos quieres decir? No. Siguiente pregunta. Bueno, Pues el sí, qué grupo se me padre. vino encima. Claro, claro, claro. Entonces, Esa es una cosa, horrible. esa es una cosa mira, ya te aplaudió Norma, ya te dijo que estuvo muy bien tu respuesta, diversa, ¿no? Y con muchas posibilidades y respetuosa. Ese es algo pues que todas las que, de Esther, de Selma, de Vicenta, de todas estas personas que han construido lo que es la educación sexual infantil, pues en algún momento te tocó siempre una pregunta que que no habías escuchado y que ahora afortunadamente ya puedes tener un material donde vienen 100 preguntas, 200 preguntas, 400 preguntas y dices, bueno, me preparo y mi versión bonita pero siempre puede haber esa sorpresa, ¿no? Y se vale sentir esa emoción y se vale sentir que te vas contra la pared, pero luego pues otra vez tienes que aterrizar y tratar de decir lo bonito e ir aprendiendo de tus propias experiencias. Algo que pasa es que luego con los años vas modificando tu respuesta a la misma pregunta y la vas haciendo más fina, más bonita, más adecuada, más humana, más acorde a la nueva línea, ahora ya incluyes la tecnología, ahora ya incluyes tal derecho humano, etcétera, ¿no? Oigan, bueno, como nos queda poco tiempo,
porque aquí las personas que las están viendo, mamás, papás, futuras educadoras, educadores sexuales infantiles, etcétera, van a decir, no, pues de aquí a que pase todo lo que pasó Eddie, ¿no? Y otros 15 años en Prosexo. Y luego de aquí a que todo lo de Vicenta, no, y a Selma ya mejor la bloqueo. Entonces, o sea, para que digan, bueno, un consejo que me pueda llevar, porque quizá no todo tenga el mismo peso y quizá mientras agarro esos 20 años, 30 años de experiencia, puedo empezar con algo muy valioso, porque pues me lo está diciendo ahora no Selma a Eddie, sino Eddie y Vicenta a las que están aquí, ¿no? ¿Algún consejo? Bueno, yo lo que les diría es que, y lo mencioné hace un rato, que yo calculo que de estos 32 años de trabajo, los primeros 7, trabajé no solo con miedo, sino con pánico, ¿sí? Porque verdaderamente era siempre este temor a que todo era nuevo. Y ya te sabías que podían preguntar tal cosa y era nuevo. ¿Y qué va pasando? Que la vida, pues afortunadamente, sigue de manera dinámica y siguen apareciendo nuevas formas de cuestionamientos y, como decía Eddie, de confrontaciones. Y quien ya no es igual es uno como especialista. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta que no tienes que cubrir esas altas expectativas que tenías de que nunca vas a fallar en algo, ¿sí? Y entonces a mí me parece que en algún momento, cuando me ha tocado alguna pregunta que no tengo la menor idea de a qué se refieren, pues entonces me doy el tiempo de decirles, permíteme, pienso la respuesta y la estructuro de una manera que yo pudiera, como dice Gema, darla de una manera más sencilla, más amable y más para la etapa en la que está ese chico o chica que haya hecho la pregunta. Entonces, más que consejo, sugerencia, lo que les puedo decir es, en primer lugar, muchas de las que están ahorita en este seminario están en algún diplomado, sea con Gema o quien estén cursando, cosa que no nos tocó a muchas personas. Cuando yo estaba estudiando, no había un diplomado yo me fui, ahora sí que poco a poco caminando en esta parte de cómo hacerle de acuerdo a lo que yo sentía que era mi necesidad y lo que había yo aprendido, porque yo inicié estudiando en IMESEX. Y cuento la anécdota que Juan Luis Álvarez Gallú, un día que yo le dije que quería yo dedicarme a trabajar con niños, todavía estudiando allá en IMESEX, me dijo, vete a la biblioteca y búscate un libro que está hecho en Holanda. Y ese libro a mí me dejó maravillada. Estamos hablando del 85 quizás. Me dejó maravillada porque traía a un niño y una niña que se estaban explorando sus genitales como parte de los juegos sexuales que hoy sabemos que existen y que no es que, como les digo en las escuelas, no es que vamos a poner la hora de los juegos sexuales, pero sí tenemos que capacitar a las maestras y maestros y como especialistas nosotros tenemos que estar conscientes de que esos juegos sexuales existen y que los niños y las niñas tienen derecho a verse explorado y que hay que darles información y límites para que no sigan con toda esta dinámica de juegos, porque no se trata de que todos los días estén explorando, pero es algo que existe. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Pierdan el miedo, lean mucho, compren, si es que se van a dedicar a niños y niñas y adolescentes, yo les diría, compren muchos libros dirigidos a niños, niñas y adolescentes en temas de sexualidad. Cuando a mí me dicen, Vicenta, ¿qué pruebas psicológicas o de detección utilizas? Por años yo utilizaba los libros. Ya ahora existen muchos más y siempre ha habido. Pero ¿saben cómo detectaba yo muchísimas cosas? Con mis muñecos sexuados, que los primeros que compré, los compré hace como 31 años en un tianguis en Tabasco. Así que si hace 31 años en un tianguis encontré muñecos sexuados,
Ya ahorita ya no hay excusas, muñecos sexuados, libros, caricaturas, que hablen de abuso sexual, que no sea con que el gorila abusa de alguien, sino que sea personajes donde los niños y niñas vean que lo mismo puede ser el abuso de parte de un hombre que de una mujer, que un conocido, una desconocida. Y hay un video que yo les recomiendo mucho porque creo que resume, que se llama Personas confiables y no confiables. A mí me parece que ese video de poquitos minutos resume lo que es una educación sexual para que tengan el respeto de chicos y grandes, los límites adecuados, y para que sepan que a veces el abuso sexual puede venir del lugar menos indicado. Y me encanta que metieron que hay una entrenadora que está acosando a un chico que está jugando fútbol, porque casi siempre los videos y libros vienen enfocados a que los agresores son hombres. Y creo que hay que seguir desmitificando muchísimas de estas cosas. Así que piérdanle el miedo, prepárense, hay diplomados como el que Gema tiene ya en línea o que va a empezar en línea, y a trabajar, porque seguir leyendo y leyendo no te va a bastar la vida para seguir leyendo si no lo pones en práctica. Eso es lo más importante, empezar a ponerlo en práctica. Bueno, ¿sí quieres decir algo, Gema, de lo que comenta Vicenta? No. Ok, entonces, yo quisiera como consejo a las mamás y a las educadoras que todavía no tienen experiencia frente a grupo, por ejemplo, las que son maestras aquí o educadoras especiales que nos están viendo, aquí veo a Marta Lechuga, que creo que es de educación especial, tiene trabajo frente a grupo, pero a lo mejor no en educación sexual directo, pero todos educamos en sexualidad. Con lo que hayas dicho, no dicho o reaccionado todo, ahí ya van mensajes. Pero si quieren empezar a meterse a hablar de este tema, y hay unas preguntas aquí que dice, por ejemplo, lo de cómo contestarle cuando pregunta un niño de quinto sexto, mamá, ¿qué es una felación? ¿No? Entonces, el consejo lo quiero unir a esta pregunta, porque es felación, felación. Si tú repites felación, como si te impactó felación, la pregunta felación, tú sí sabes, pero te impacta que tu hijo te pregunte, entonces te saltan los ojos. Luego, entonces, a respirar, a mirarte en el espejo, a decir felación cómodamente, felación, felación, para que tú puedas, yo ese ejercicio se los ponía a mis discípulos que iban a empezar a trabajar frente a grupo, en los alumnos de la materia y los alumnos, es como ejercicio de estos que hacen los locutores, de dicción, para poder hablar de las palabras claramente, moviendo bien la boca, ¿no? Pero en temas de sexualidad, felación, para decir, ay, esta palabra me cuesta trabajo, y pensar, ¿por qué me cuesta trabajo? ¿No? ¿Por qué mi oído la siente incómoda? ¿Por qué me da vergüenza? Siento que la vaya a regar. ¿Será edad de mi hijo para saberla? Si es un alumno, ¿le debo contestar? ¿No le debo contestar? Felación. Y es una forma de llamar el sexo oral, ¿no? Principalmente es cuando con la boca se estimula el pene. O sea, en estricto eso es. Pero si tú estás cómoda, ¿no? Con cómo lo dices y segura de lo que estás diciendo, que de verdad es eso, ¿no? Si no le puse ni juicios de valor, ni le puse, ahora depende, ahí dice quinto, sexto grado, pero usé la palabra pene, ¿no? O si en quinto, sexto ya saben que es una relación sexual, ¿no? Y en todo caso, una de las formas de hablar de qué es una relación sexual son caricias que se hacen dos personas con todo el cuerpo y quieren tener sensaciones, muchas sensaciones de tocarse diferentes partes, ¿no? Incluso se hacen caricias con los genitales, con los órganos sexuales.
caricias íntimas, porque a veces hasta dentro del cuerpo del otro se están acariciando, ¿no? Y ya según como el niño vaya o no preguntando, ¿no? Diciendo, tú puedes decir un poco más, un poco menos, etcétera, etcétera, o en el contexto que estás hablando. Casi siempre estamos hablando en un contexto reproductivo, no dándoles la respuesta sexual humana en primaria, ¿no? Pues Pero sí, llegado el momento, son caricias que se hacen en privado, ¿no? Hasta en el material de Gema está ahí, ¿no? Donde se meten y no interrumpir. Hay que respetar la intimidad de papás porque se están ellos acariciando, la. En el video de qué me está pasando o de dónde venimos, ahí también queda claro, los papás bajo la sábana están teniendo intercambio de caricias en el cuerpo, ¿no? Ya puede ser que el niño sepa o no que es desnudo. Si pregunta, o sí, desnudos, como ellos quieran, como ellos decidan. Es un asunto de ellos dos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Gracias, Eddie. sí. Voy a seguir leyendo otras, ¿te parece Sí. bien? Para que alcancemos y quizá puede contestar una y una. Sí, sí, sí. Bueno, dice Marta Lechuga, la respuesta, no quiero hablar de mis sensaciones porque son privadas, también es parte de la educación sexual y enseña pues que hay contextos privados. Norma dice, bueno, que es importante el trabajo actitudinal en la educación sexual. Sí, claro, una buena formación en educación sexual trabaja muchísimo tu parte actitudinal. Nosotros lo hacemos, otros lo hacen porque es indispensable. Gladys pregunta, ¿cómo se llama el libro de Holanda? Le pregunta a Vicenta. Vicenta, ¿cómo se llama el libro de Holanda? ¿Qué creen? Que no lo sé porque solo estaba en esa biblioteca, pero ya eso ya es material perdido, ya olvídenlo y busquen, incluso Gema Ortiz tiene libros y visiten el armario abierto que tiene una gran cantidad de libros. Yo todavía en la pandemia encargué unos sobre diversidad, el carrusel de portadas de libros que yo le tomé fotos a algunos libros de mi biblioteca y que pues ahí busquen y rastreen en internet en qué consiste cada libro y pues son de libros que están en mi biblioteca. Muy bien. Esta secta tiene una lista amplia de materiales en sexualidad para que le echen un ojo. Talleresdesexualidad.com, ¿verdad, Vicenta? O vicisitudes son sus páginas. Dice Ena Heréndira, gracias por compartir la experiencia, un saludo con cariño. No, www. ¿Qué te parece si lo escribes en el chat? No sé si es mi internet o el tuyo, Vicenta, que se escucha medio cortado. Dice, es normal que... A ti. ¿Mande? Yo te oigo cortada a ti. Ah, y yo a ti. Bueno, ¿les escribes tu página en el chat? Sí. Mira, dice, es normal que una niña de 2 años sepa para qué son las toallas femeninas si nunca ha tenido información sobre eso. ¿Alguna respuesta cortita que quiera dar alguna? Sí, miren, esa es una pregunta y un argumento muy frecuente que yo doy cuando dicen que están muy chicos para saber de menstruación. Yo les digo, los niños y las niñas desde muy temprana edad se dan cuenta de que mamá o la hermana mayor o la tía o la abuela o quien sea tiene un paquetito de toalla sanitaria o una cajita con estos tubitos que pueden introducirse en la vagina o ahora lo que es la copa menstrual y preguntan como si preguntaran ¿qué es esto? Pues preguntan ¿qué es eso? Y hay que decirles, pues es un pañalito especial que usamos las mujeres a partir de determinada edad porque nos salen unas gotitas de sangre. Y a lo mejor la niña de 2 años no va a entender completamente todo lo que le dijiste, pero tú también como mamá, papá, te estás educando para que pueda tener esa información
y que te familiarices con los términos y que veas qué tanto la niña, porque te puedes encontrar que después de decirle la palabra toalla sanitaria, con su vocabulario cortado diga la frase. Igual que he oído niños que a la hora de hablar de abuso sexual dicen con un vocabulario muy cortado cosas que delatan que hay un abuso sexual. Gracias. Dice, ¿qué tan normal es que un niño de 8 años tenga en su historial de búsqueda personas desnudas, personajes desnudos, pene, etcétera? Dado que es un iPad con restricción, es muy limitada las imágenes. ¿Qué es correcto hacer? Bueno, a los 8 años ya con el niño sería muy recomendable que hubiesen hablado con él desde el preescolar, cómo se llama todo el cuerpo, con cuáles son los nombres correctos, los nombres adecuados, para qué es cada parte. Y a los 8 años ya tiene mucha estimulación, muchos compañeros de su edad ya han estado viendo material sexualmente explícito, porno. Entonces, si le da curiosidad, ya sea por autoconocimiento o ya sea porque él ha visto materiales con otros amigos, aunque su iPad esté restringido, va a buscar imágenes, pero buscarlas per se no es malo, ¿no? O sea, es curiosidad y no tendría que considerarse un hecho Fuera de digamos, lo esperado. Ajá. O sea, es de esperado. malsano, ¿no? De problema inesperado. O sea, es más bien, porque aparte en 8 ya están en cuarto y ya hay contenidos, ¿verdad, Vicenta? De cuerpo humano, Sí, con un en las rezago, clases de biología. con un rezago de 5 años más o menos en la SEP, pero sí hay algunos dibujos. Yo lo que encuentro es que hay niños y niñas que hasta incluso en etapa de preescolar están viendo imágenes pornográficas porque están usando los electrónicos de papá, de mamá, y me tocó hace algunos meses durante la pandemia ya que un niño había visto el video de su papá con la novia teniendo relaciones sexuales porque el papá le dejó la tableta para que se entretuviera. Por eso creo que es importante separar lo que tú decías, Edi, lo que es la intimidad de grandes de lo que es de chicos. No lo dejaron a que presenciara el acto sexual en el momento, pero le sueltan una tableta donde tienen archivado los videos donde están teniendo relaciones sexuales. Y creo que eso es también muy lamentable, que estén viendo pornografía de los de su misma familia. Sí, porque es muy diferente a que vean una página de pornografía donde ni conocemos a las personas, que además lo más común que está apareciendo ahorita es porno casero. Y entonces lo que me reportan algunas mamás es, Vicente, es que además el lugar donde se estaba viendo la escena, las condiciones en que se hacían, me pareció que estaba de lo más desagradable que me hubiera gustado que mi hijo viera. O sea, ya llegan al grado de decir, pues mejor que vieran las que hemos visto los adultos en alguna película porno, con cierto criterio y con cierto guión, en comparación con lo que se están encontrando con porno casero. No hay seguro que baste, los niños son especialistas en brincarse todo esto y aparecen banners de los que se van colgando para investigar más sobre pornografía. Pero lo más importante es qué viste, qué sentiste, qué te imaginaste. Incluso, pues algunos dicen es que me dan ganas de hacerlo, me urge crecer para hacer algo como eso, y explicarle que pues llegará el momento donde de mutuo acuerdo lo harán en pareja, ¿no? Gracias. Dice, les manda a felicitar Selma y dice que el libro se llama A Ver, me imagino que el de Holanda. Gracias, Selma. Marta El libro holandés. Felicidades, Gladys, agradece, Reina saluda, Eddie te manda a saludar, Patricia,
los que pidieron información privada, con mucho gusto se lo mandamos. Dice Gladys, efectivamente los niños deben conocer qué es la menstrualidad de manera natural, así como otros temas acordes a su edad, por supuesto. Puso Selma su página y dice, al ver pornografía muy chicos como de 7 u 8 años, ¿cómo afecta al iniciar su vida sexual? Es nuestra última pregunta. Bueno, acá vino ¿cómo se llama? Se apellida Calixto. No recuerdo Eduardo Calixto. Calixto, él es el neurocientífico de la sexualidad y él habla muy claramente de la ansiedad, cómo estimula el sistema nervioso, el tema del videojuego al porno y del porno a la ansiedad. Más que acelerar el inicio de la vida sexual o no, que depende de varios otros factores, es la sensación de mucha ansiedad, mucha ansiedad en el cerebro, que no pueden, y entonces más bien estaría ayudando el que las niñas y los niños estén accediendo a la pornografía tan pequeños, estaría más bien a desarrollar el comportamiento sexual compulsivo, el ser ansiosos, una ansiedad sexual, ¿no? Y que no es precisamente al inicio temprano de la vida sexual, sino el autoerotismo ansioso, el erotismo con otras personas ansioso, ¿no? Y usar el erotismo como escape de la ansiedad, porque se acelera el sistema nervioso. Entonces, que por eso hay que retirar las pantallas, ¿no? Y se va a tener que hacer alguna política pública tarde o temprano para que no estén expuestos, porque él ya lo estaba diciendo, de 3 a 6 años, tal tiempo máximo. De 6 a 9, tal otro. De 9 a 12, tal otro. Yo no me sé todavía los tiempos, no sé si Gema, Vicenta, Selma ya oyeron cuánto tiempo, pero el porno finalmente no, no se asocia a inicio temprano de la sexualidad, sino a personalidad ansiosa. Uh-huh. Claro, y algo que para mí es muy importante y que muy pocas veces se le da importancia en las familias y escuelas, es que hay que tomar en cuenta quiénes somos personalidades adictivas, ¿sí? Finalmente, esto de ser ansiosos y tener como estas características obsesivas, que como dijera un maestro mío, decía que no es malo ser obsesivo, que porque lo que el obsesivo se propone, lo logra, que el problema es que cuando se propone partirse a la madre, también lo logra. Y yo creo que ese es un ejemplo de lo que está pasando, que hay niños y adolescentes que llega el momento que ya, bueno, ha habido niños que se orinan porque no pueden dejar de jugar, aunque se están muriendo de ganas de hacer pipí, y entonces se orinan, dejan de comer, les apagan las luces, el internet, y se quedan 3, 4 horas sin poder dormir porque están totalmente alterados de manera neurológica. Entonces, un niño, una niña tiene que saber que eso no puede suceder y nosotros como adultos regularles esa parte. Sí, pues muchísimas gracias. Me parece que este cierre que nos invita a hacer Selma también enriquece, dice, la ansiedad se produce porque no entienden emocionalmente lo que pasa. Y creo que sí, creo que eso nos lleva a la calidad de las intervenciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien vio pornografía, pero llegó al consultorio, pero tuvo contención, pero se le explicó, se le aclaró la diferencia entre lo amoroso y lo que angustia? Se pusieron candados de seguridad, se habló de por qué la importancia de la privacidad, se habló de los peligros de Internet. O sea, si la situación se vuelve una experiencia de aprendizaje y se puede detener de manera más temprana, o qué tanto se elabora. Eddie, Vicenta, un abrazo.
Muchas gracias, les están agradeciendo mucho. Muy bonito, muy padre. Me parece que está, dice Selma, que nos estamos congregando, o sea, estamos compartiendo cosas que quizá muchos profesionales no saben, de lo bonito que es, de lo enriquecedor que es, de lo mucho que aporta la educación sexual infantil.